Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos por el hábito del día de hoy, que es un hábito común para los cristianos, pero vamos a verlo hoy desde la perspectiva que la vivió o lo vivió Jesús. Puede ser para nosotros como algo que dices, pues eso yo ya lo hago, eso yo ya lo practico, entonces no es nada nuevo, pero hoy te pido que abras tu corazón y tu entendimiento, que el Espíritu Santo nos ayude para que veamos desde la perspectiva que Jesús veía este hábito y la importancia que tiene, por lo que el mismo Dios, siendo hombre, lo practicó. Entonces, el Dios siendo hombre lo practicó, nosotros hombres, pues, cuanto más, ¿no? Entonces, estoy hablando del hábito de orar. Orar es algo que Jesús hizo todo el tiempo, y esto implica una toma de decisión. Orar o vivir una vida de oración implica tomar una decisión de decir, quiero vivir conectado a Dios y en comunicación con Dios, o sea, considerando a Dios en todo. Eh, Al final de cuentas tú puedes decidir pues vivir tu vida sin tomar en cuenta a Dios, o puedes decidir tu vida considerando a Dios y qué tanto lo involucras en tu vida, ¿no? Entonces la oración es la parte de comunicación con Dios, en donde estamos en una conversación con Él, y en este tiempo pues normalmente se crea una atmósfera adecuada para comunicación, ¿no? Cuando tú te comunicas con otra persona, pues procuras tener la atención hacia esa persona para poder escucharle lo mejor posible, ¿verdad? Cuando hay mucho ruido entre una persona y tú que te quieres comunicar, entonces es complicado que puedas entender todo lo que te está diciendo o todo lo que tú quieres decirle a esa persona. Entonces, en la oración tenemos que buscar una atmósfera que nos permita tener una comunicación fluida, donde no haya, podamos disminuir el ruido, principalmente el ruido interior, porque a veces puede estar todo muy calladito afuera, pero adentro no para, ¿no? No para nuestra mente, no para nuestro interior, y entonces eso impide que podamos permitir la conversación con Dios, porque estamos con una conversación interna que no detenemos. Entonces, dice la palabra que Dios nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y el dominio propio es justamente esta posibilidad que tenemos nosotros de callar todo esto que parece ser incontrolable a veces en nosotros, y donde dices, basta hasta aquí, y voy a escuchar la voz de Dios y voy a poner atención a Dios y me voy a concentrar en Dios, ¿no? Entonces hay que practicar en la oración el dominio propio. Entonces, cosas que Jesús fomentaba dentro de la oración era alabar a Dios, agradecer a Dios, confesar pecados, que es un buen momento para hacerlo, porque al final, ¿ante quién principalmente vamos a confesar nuestros pecados si no es ante Dios mismo? Entonces el momento de oración es el momento para sincerarnos con Dios y poderle decir, Dios, me equivoqué en esto. Y es un buen momento, ¿no?, para hablar con Él acerca de esto, alabarle, agradecerle y interceder por otras personas. Cuando buscamos momentos de oración, pues es un buen momento para orar por otros, familiares, amigos, autoridades, conocidos, hasta desconocidos, ¿no? Por la humanidad en general podemos interceder por otros y presentar nuestras peticiones a Dios. Jesús nos mostró muchos ejemplos de cómo es una buena comunicación con Dios, cómo podemos lograr una buena y fluida comunicación con Dios, porque Él, siendo Dios mismo, necesitaba, al ser hombre, comunicarse con el Padre.
y nos muestra una serie de ejemplos y de formas, no tanto como doctrinas, sino como ejemplo de vida. O sea, vamos a ver cómo Jesús practicaba la oración y de qué manera lo hacía. Y ahí nos está mostrando el modelo. No es necesario que Jesús nos dé una cátedra específica de la oración, aunque sí lo hizo con el Padre Nuestro cuando los apóstoles se acercaron con él y le dijeron, enséñanos cómo orar. Él sacó ahí el Padre Nuestro y les dijo, bueno, este es un modelo de oración que ustedes pueden hacer. Pero eso es una parte nada más. Vamos a ver aquí cómo Jesús practicaba la oración en su vida real y eso es para que nosotros podamos irlo implementando en nuestra vida. Entonces, cosas que podemos observar y aprender e imitar de Jesús al orar. Uno, que lo hacía muy temprano en la mañana. Vamos a ver Marcos 1:35. Dice, habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ya la semana pasada vimos el hábito del aislamiento, que era que se apartaba, pero ¿qué hacía Jesús en ese tiempo? Pues oraba. Entonces, ¿cómo lo hacía o de qué manera? Pues muy temprano en la mañana. Entonces, no sé cuántos de ustedes son madrugadores, pero al final para todos nos llega, ¿no? A algunos nos llega a las 3 de la mañana, otros a las 4, a las 5, a las 6, otros hasta las 11 o 12 empiezan a abrir el ojo, pero al final a todos nos llega la mañana. De cierta manera, tenemos todos un despertar todos los días, a la hora que te toque o a la hora que sea para ti el despertar. Entonces, la invitación es que nuestro primer aliento, que nuestro primer respiro, que nuestro consciente, porque estamos todo el tiempo respirando, pero que nuestro primer parpadeo de la mañana sea una oración hacia Dios, como Jesús lo practicaba, ¿no? Muy temprano en la mañana, que antes de que agarres el celular, antes de que agarres cualquier otra cosa, o antes incluso que andes de pleito con la familia o regañando hijos para que ya vámonos a la escuela y que esto y que el otro, y apresurado por irte al trabajo, lo que sea, lo primero sea una comunicación tuya con Dios de alguna manera, ya sea agradecimiento, ya sea lo que sea que nazca de tu corazón en ese momento, que tu primer palabra del día, de cada día, pueda ser dirigida hacia Dios. Porque eso nos va a ayudar a que tu día tenga bendición. Bendición para el resto del día. Es importante orar en la mañana para prepararnos para el día, porque todos los días dice la Biblia que baste para cada día su propio afán. Entonces todos los días va a haber algo que nos afane, que nos preocupe, que nos mantenga ocupados humanamente, y qué mejor que sea Dios el que nos acompañe en cada día. Entonces, recomendación, y como Jesús lo hacía, que cada día de tu vida, de aquí en adelante, puedas tener una comunicación con Dios. En la mañana, sencilla, no tienes que hacer todo un rito ahí religioso ni nada, es lo que nace de tu corazón empezando el día. Gracias porque puedo respirar, gracias porque tengo un día más, gracias Señor, pongo en tus manos cualquier cosa que hago. De hecho, algo que a mí me impresionó de la comunidad judía cuando estuve laborando ahí con ellos fue que algo que ellos tienen es que no pueden poner un pie abajo de la cama sin antes haber hablado con Dios. Lo que tengas que hablar en la mañana, ¿no? Principalmente gratitud porque tenemos un día, ¿no? Pero entonces antes de que tú pongas una planta del pie en el piso para levantarte, es gracias Señor, bendice este día, toma el control de todo y tú eres el dueño y Señor de todas las cosas. Y cuando tú empiezas a hacer esto, entonces desde el principio de tu día ya estás empezando ahora sí que con el pie derecho. Y sucederán cosas, pero sabes y confías de que Dios tiene el control y que Él está a cargo de todas las cosas. Entonces, una buena recomendación es que inmediatamente abriendo los ojos, tu primer pensamiento sea Jesús. Que tu primer pensamiento sea Dios, el Espíritu Santo, y empieza a hacerlo un hábito en tu vida. Entonces, si se te olvida, anota en el techo de la pared de tu casa una hoja pegada que diga, ora a Dios.
Y entonces abres los ojos y ves la cartulina y por lo menos, sí, ya se me había olvidado, ¿no? Y que se te recuerde, porque humanamente, pues lo primero en la cabeza, chin, ya se me hizo tarde, esto, lo otro, y ya me tengo que ir, y Dios. Entonces, si tú dedicas los primeros minutos de tu día a comunicarte con Dios, tú tienes un día bendecido. Y si eso lo haces todos los días, pues tienes una vida bendecida. Y ya. Entonces, si tenemos esta bendición de tener un contacto directo con Dios, donde no tienes que ir, esperarte a que abran la congregación, esperarte a que tengas que ir a una iglesia, esperarte a que, oye, pero es que para hablar con Dios tengo que ir a tal lugar y que, no, es en ese momento, en ese instante. Entonces, hazlo, no desperdiciemos esta oportunidad de comunicarnos. Y para estar listos para la batalla espiritual que viene todos los días. Entonces, prepárame, Señor, para lo que hoy voy a enfrentar, en lo físico y en lo espiritual. Amén. No tienes que hacer gran cosa, simplemente declarar y creer. Declarar y creer, algo sencillo. Una oración breve, pero contundente, poderosa, con fe. Creyendo que Dios está en control de todo, y vas a ver cómo tu vida va a empezar a tener frutos distintos, mayores y mejores frutos. Entonces, esa era una de las cosas que Jesús hacía y la manera en cómo él oraba, muy temprano en la mañana. No esperes a que el día termine para de repente, hoy no me acordé de hablar con Dios, chin, y me pasé todo el día y te fue de la patada y dices, pues es que el día estuvo muy pesado y todo. Pues sí, ¿qué esperabas si dejamos a Dios hasta el último lugar? Pues ya lo consideramos al final. Pues ¿qué puede hacer Dios por nosotros si al final no lo tomaste en cuenta en tu día? Entonces, lo primero en la mañana es: gracias, Señor, entrego todo en tus manos, toma el control de todas mis actividades, de lo que yo voy a hacer hoy. Guíame, oriéntame, Espíritu Santo, acompáñame, ángeles, cúbreme, mi familia, lo que sea que tengas que hablar con él, y vámonos. Y empiezas. ¿Qué te lleva eso? Ni un minuto, ni un minuto de tu tiempo. Entonces, ¿no puedes regalarle un minuto de tu tiempo a Dios al abrir los ojos? Sí, y eso habla de nuestras prioridades en la vida, ¿no? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Si Dios está en primer lugar en nuestras vidas, pues con el primero con el que quiero hablar es con Dios. Y si estás con tu esposa, tu esposo, tu pareja y se levantan al mismo tiempo, pues lo tomas de la mano y: Padre, en este día encomendamos nuestras vidas, y juntos toman ese momento de oración, un minuto, y vamos, ¿sí? Entonces, recomendación uno. Dos, oraba por la noche, y no solo por la noche, sino toda la noche. Vamos a ver Lucas 6:12. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. No sé cuántos lo han practicado, pero hay ocasiones cuando orar es más importante que dormir. Hay momentos en donde nuestra vida merece una conexión más profunda con Dios. Y a veces dices, pues es que necesito descansar. ¿Qué mayor descanso podemos tener que el entregar todo al creador de todas las cosas? Y a veces estamos más preocupados por descansar físicamente que en lo emocional y lo espiritual. Y en Él hay un gran descanso. Él es nuestro gran descanso. Entonces, yo te invito a también, quienes ya lo han experimentado, lo saben, pero quienes no, te invito a que lo empieces a experimentar. Pasa una noche en vela con Jesús, velando con Jesús, toda la noche hablando con Él. Inténtalo, sin dormir, hablando con Él. ¿Y de qué vas a hablar? Pues de un montón de cosas, de todas esas conversaciones pendientes, y a veces es necesario. Entonces, arriésgate. Jesús lo hizo. Jesús, siendo hombre, lo hizo y lo pudo hacer y no le pasó nada. ¿Cuántas veces no nos hemos desvelado por una o por otra cosa, cuidando a un familiar, atendiendo cierta cosa, viendo películas, haciendo mil cosas, y pasa toda, o de fiesta, y de pronto ya es el día y sigues despierto? ¿Te moriste? No.
aquí sigues. Entonces, tú intenta, arriésgate en buscar a Dios por toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche. Y vas a ver cómo tu vida de oración y tu vida en lo físico va a empezar a tener frutos mucho más profundos. ¿Es difícil? Sí, los mismos discípulos no aguantaron. Jesús volteaba y ya estaban roncando después de una hora y ni una hora aguantaban y ya estaban dormidos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Practicándolo. Es un hábito, es como lo estamos viendo en el entrenamiento de escuchando a Dios. No, no es lo mismo que yo vaya al gimnasio y me siente a observar todos cómo hacen ejercicio cada uno y, mira qué bonito, mira qué bien, mira, esperando que me sirva a mí, ¿no? O sea, es que diario voy al gimnasio a ver cómo le hacen todos. Pues no me va a funcionar, ¿verdad? Necesito yo ponerlo en práctica y en mi propia vida ponerme a hacerlo para que me funcione. Entonces de nada sirve que yo, Álvaro, lo haga y que tú digas, pues ojalá que me funcione, y que tú a veces dices a los pastores o a la gente, ore por mí, oren por mí. Y la gente puede orar por ti, pero te va a funcionar más si oras tú a que si alguien ora por ti. Porque al que ora es al que le funciona, ¿sí? Al que lo va a hacer práctico en su vida. Entonces, Jesús no les dijo, bueno, discípulos, les encargo que oren toda la noche porque yo me voy a ir a dormir, ¿verdad? Ahí se quedan orando y velando y yo me voy a descansar. Él se puso, él lo hacía, él siendo Dios, lo hacía. Pues cuánto más nosotros necesitamos esta conexión con Dios. Entonces, invitación número 2, intenta, procura, búscalo, rétate, haz algo, pero comienza a explorar esta búsqueda profunda con Dios en una oración continua toda la noche y tal vez los primeros días te quedes dormido y ora a Dios y Dios, permite que mis ojos permanezcan abiertos, permite que no me desconecte y te vas a dormir en paz y vas a despertar en paz si haces esto el tiempo que Dios te permita estar en comunión con Él. Y aún dormidos, nuestra conexión con Dios permanece. Entonces, ese es punto 2. Punto 3, Jesús oraba con las personas y no solamente oraba con las personas, sino por las personas. Entonces, busca también comunicarte con Dios en grupo. Cuando oramos aquí en juntos está muy bien. Dice la palabra que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y oran al Padre, entonces son escuchados y el Espíritu Santo obra. Entonces es bueno también, no solamente tú en lo individual, sino también con tu familia. Toma ahí a tus hijos, toma a los miembros de tu familia con los que oras. Yo oro con mis perros. O sea, entonces tú toma ahí a tu grupo, ¿cómo le llaman? A tu manada, a la gente con la que vives. Y entonces haz equipo para orar por lo que estén viviendo como familia, ¿sí? Nosotros en Presidencia oramos los martes como grupo, como equipo del tema que nos atañe para ese tema del gobierno, ¿sí? Entonces tú en donde estás, ahí en tu trabajo, en tu empresa, en tu escuela, jóvenes que están estudiando, abran grupos de oración en sus escuelas. Los mismos niños también. O sea, necesitamos buscar este tiempo de buscar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, si hay temas en tu escuela, en tu trabajo, en tu empresa, no es que vas a volver religioso lo secular, pero vas a introducir a Dios. Entonces tú tomas ahí a tus compañeros, los que sabes que son cristianos o no. Ahí en Presidencia, pues nos reunimos los que quieren orar, pero yo no les digo, ¿tú eres cristiano? A ver, tráeme tu fe de bautismo o tu cosa que demuestre que si eres cristiano entras aquí a orar. Pues no, es gente que viene queriendo comunicarse con Dios. Entonces, abre tu grupo de oración, algo grupal, ahí en donde tú estás. Y comienza a tener estos tiempos. No tienes que estar horas,
Nosotros ahí a veces estamos horas cuando podemos. No, pero a veces es rápido, ¿no? Oigan, pues tenemos mucho trabajo, pero hay que orar y rápido, los puntos son estos y vámonos. Entonces, pero a veces sí, le dedicamos 1, 2 o hasta 3 horas, estamos ahí a veces orando y se nos va el tiempo, ¿no? Entonces tú busca los tiempos, que Dios te permita abrir los espacios en donde tú te mueves, ahí en tu trabajo, en el lugar en donde tú estás, con las personas que Dios te mueve para hacerlo. Pues no tienen que ser de la misma congregación, es gente que tenga fe en Dios. No, estas últimas semanas, Dios me ha estado llevando un poco más hacia Él. Y también, como decía mi tío, en mi escuela he pasado toda la temporada que llevo en esa escuela, la había pasado por debajo del agua, como escondiéndome. Pero hace poco entendí que Dios me puso ahí desde el principio con un propósito y que hace casi nada Dios nos sacudió y me dijo, ya es hora de que empieces el llamado por el que yo te tengo ahí. Y pues yo junto con más personas ahí en la escuela, pues estamos empezando a intentar ser esa influencia, esa luz de Dios. Y ya estamos hablándole a nuestros amigos y todo, y gracias a Dios logramos que uno de mis amigos vaya a ir al Congreso de Puebla de los jóvenes. Gracias a Dios. Sí, exacto. Y no tienes que andar dando de bibliazos todo el día, sino pues vivir la vida que inspirados en Jesús, como humanos que somos, pero inspirados en Jesús. Y haciendo esto, ¿no? Abriendo estos espacios de comunicación y invitando a otros a que se comuniquen con Dios. Entonces, Jesús hacía esto, invitaba a otros a orar con él. Por ejemplo, aquí en Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces Jesús invitó a sus 3 íntimos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Porque ya hemos hablado que Jesús tenía seguidores, tenía discípulos, tenía apóstoles, pero dentro de sus apóstoles, estos 12 que Jesús eligió, tenía íntimos, que eran con los que él se sentía, digámoslo así, un poco más cómodo para hacer este tipo de cosas, porque no se llevó a todos, agarró a estos íntimos. Y luego puedes estudiar ahí en el libro que les recomendamos, viene por qué estos 3 es considerados como los más íntimos, ¿no? ¿Qué características tenían ellos? Porque Jesús era Jesús, pero ellos tenían ciertas características que los hacía ser los más íntimos de Jesús. Y bueno, entonces hay que tomar tiempo para orar con nuestras familias, con nuestros grupos, con nuestra gente cercana, si sabes y ves de repente un vecino y Dios te mueve a orar, pues tú dile, oye vecino, pues no sé qué, pero sentí el impulso de orar por ti, ¿me permites orar por ti? Y ya. Y a lo mejor, o sea, déjate mover por el Espíritu Santo en este tipo de cosas y ora por la gente que Dios te mueve a orar por ellos y con ellos. Bien, bueno, cuarto punto era que él oraba continuamente. Dice aquí que Jesús nunca dejó de orar, nunca dejó de orar y siempre estaba pendiente, siempre y no desmayar. En Lucas 18:1 dice, les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, la Biblia dice, orad sin cesar. Y Jesús nos los mostró, nunca dejó de orar, siempre se mantuvo orando. Entonces, nosotros igual, de día y de noche. Ya lo estamos viendo en el entrenamiento, la conexión es constante. Ahora, físicamente, algunas características que Jesús usó, aunque sabemos que no estamos obligados a hacerlo de cierta manera física, es decir, aquí por ejemplo Jesús nos muestra que lo hacía arrodillado,
Por ejemplo, en Lucas 22:41 dice, y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Sin embargo, no es obligatorio que lo hagas, pero Jesús lo hizo de una manera física, porque aunque lo que necesitamos arrodillar es el corazón, y aunque lo que necesitamos postrar es el corazón, la manera de hacerlo físicamente es una manera de expresar tu quebrantamiento interno, ¿sí? Pero no lo hagas por religiosidad, no lo hagas porque los demás lo hacen, si no lo sientes, porque entonces no tiene ningún efecto, ¿sí? O sea, el hincarte porque todos se hincaron y que tú digas, ay, me están doliendo las rodillas, ya no aguanto, ya me quiero parar, todo eso de nada sirve. Mejor párate y que no se te atrofien las rodillas porque no tiene efecto alguno, ¿sí? Entonces, no desperdiciemos eso. Si de verdad tu corazón está quebrantado y tienes ese deseo que hasta lo físico sientes esa necesidad de postrarte, entonces adelante, ¿no? Pero no por show, no por que los demás lo hacen, no por religiosidad, no para que todos vean, ah, mira, es que qué entregado es Álvaro porque míralo cómo se hinca. Pues no, porque de nada sirve eso. Jesús no se impresiona, ni Dios se impresiona por las cosas religiosas que hacemos, ni por las cosas así, para que los hombres vean. Nada de eso funciona. Entonces Jesús lo hizo siendo Dios, se arrodilló. Entonces arrodillarte está bien cuando tú tienes esa. Entonces una forma de orar arrodillado es su buena manera de decirle, estoy aquí rendido, tú eres todo y te reconozco, ¿no? Ahora también lo hacía postrado, que postrado sobre su rostro, o sea, prácticamente tumbado en el piso. Entonces, si tú de repente sientes esa necesidad de hacerlo, pues adelante, o sea, busca los espacios, ¿no?, adecuados. No te tumbes a media calle porque pues va a pasar un tráiler y va ahí, ¿no? Entonces busca el lugar y la atmósfera adecuada, pero puedes hacerlo sí, y más en intimidad. Ahí donde nadie te está viendo, porque nadie va a decir, y tu mente no va a estar en que, ay, me van a ver aquí tumbado y que van a decir de mí que qué religioso. No, o sea, tú hazlo en intimidad si tú lo necesitas para tener una muestra. Jesús lo hizo en Mateo 26:39. Dice, pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, en momentos donde te sientes quebrantado y estás en una necesidad de búsqueda de Dios mucho más profunda, claro que en la mañana al despertar, pues a lo mejor no vas a practicar esta oración, pero si Dios te lleva a eso en algún punto, adelante está. Jesús lo hizo y es eficiente, ¿no? No de manera religiosa, pero sí para poder practicar estas manifestaciones físicas que nos llevan a una conexión, a una manifestación de decirle, Jesús, aquí estamos, aquí estoy rendido a ti. Otra cosa que hizo fue mirar hacia arriba. Esto lo podemos ver en Juan 17:1, donde dice, Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y entonces, en señal de dirigirte hacia Dios, puedes hacerlo levantando tu rostro y viendo desde lo físico, pero en lo espiritual, al Padre, ¿no? Entonces Jesús lo hizo, tú puedes también hacerlo físicamente. De esa manera Jesús oraba. Ahora, Jesús oraba en momentos clave. Por ejemplo, antes de tomar una decisión importante, Jesús oró. Antes de elegir a sus 12, a su equipo de trabajo, dice aquí que se fue toda la noche a orar en Lucas 6:12. Entonces, ¿cuántas decisiones importantes tú tienes en tu vida a veces que tomar? Que si te vas a casar, que si te vas a hacer el novio o la novia de tal persona, que si vas a tomar la decisión de irte de la ciudad, que si vas a tomar la decisión de qué estudiar, decisiones importantes en nuestra vida, que si vas a tomar la decisión de dejar un trabajo o no, de cambiar una cosa en tu vida o no, cosas así. Jesús tomaba tiempos de oración
para momentos importantes. Entonces, siempre que haya un momento importante en tu vida, no dejes, si lo tenemos que hacer en lo común, en lo cotidiano, cuanto más en decisiones importantes de nuestra vida, considerar a Dios y comunicarnos inmediatamente. Antes de comunicarte con la mamá, con el papá, con la prima, hasta con el esposo, lo primero es: Dios, ¿tú apruebas esto? ¿Cómo ves esto? Pongo en tus manos esta situación y toma el control en momentos clave y momentos importantes de tu vida. ¿En qué otros momentos oró Jesús? Después de una gran victoria. Por ejemplo, cuando dieron un gran sermón o dio el gran sermón, el sermón del monte, subió al monte a orar a solas y cuando llegó la noche estaba ahí solo, orando. Después de ese momento, después de que ya toda la gente se había ido o cuando alimentaron a los 5,000, igual, después de un gran momento, después de un gran éxito, después de una gran victoria, es bueno que tú tengas comunicación con Dios, porque toda la gloria es para Él y todo lo que nos permite es para Él. Y si tú te vas como después de tu éxito diciendo: uy, no, soy súper bueno, me voy a la fiesta y me vale gorro todo y yo ahora a celebrar, y Dios, en tus momentos de victoria, entonces cada logro que tú tengas, cada éxito, te graduaste de la carrera, por lo primero, gracias Padre porque tú me permitiste esto. Después de un gran logro, después de un gran éxito, que compraste tu primer casa, gracias Señor. Que compraste tu primer coche, gracias Señor. Que lograste pasar el examen de tal materia o lo que sea, gracias. Que te pusieron 10 en la tarea, gracias. Que lograste tu mejor venta del año y te fue muy bien en el negocio, gracias Padre. Y comunicación, comunicación, que no se nos olvide nunca que gracias a Dios tenemos todas las cosas buenas en nuestra vida. Entonces, después de una gran victoria, si Jesús lo hacía, pues nosotros también. ¿En qué otros momentos? Para vencer la tentación. Esto es clave, porque el mismo Dios, el mismo Jesús, perdón, les decía a los discípulos: orad que no entren en tentación. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuántos batallamos con ciertas cosas? Todos ya hemos visto el tema de la tentación y hemos visto que todos los días somos tentados en algo. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a no estar cae y cae y cae y cae y cae? Y dices: es que yo no puedo con la tentación, cada vez que me llega una tentación, ahí voy y caigo. Pues ¿sabes qué? Te falta orar. Te falta orar más, porque aquí Jesús, la recomendación que hace para no caer en la tentación es: ora para no caer en la tentación. Entonces, cuando tú estás en la orillita ahí a punto de caer, pues entonces en ese momento es cuando: Padre mío, ayúdame. Padre mío, no puedo. Padre mío, tú sabes, Espíritu Santo, y clama a Dios para que Él te ayude a no caer en la tentación. Entonces es un buen momento cada vez que estás a punto de caer en la tentación, entonces que no entremos en tentación, puedas orar y buscar a Dios. Jesús lo hizo, entonces nosotros también lo podemos hacer. Ahora, ¿con qué actitudes se acercaba se acercaba Jesús a Dios en oración? Uno, para glorificar al Padre. Siempre que Jesús oraba era: gloria a ti, glorifícate, glorifícate. Y entonces la actitud que nosotros tenemos que buscar a Dios no es, casi mucha gente cuando ora ocupa: Padre, en esta tarde te pido, y ya empezamos por eso, ¿no? Y en esta mañana te pido, y hoy te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Y está bien, una de las cosas que podemos hacer en la oración es pedir, pero una de las ideas de la oración es exaltarle, glorificarle, adorarle. Entonces nuestra actitud antes de ir de pediches con Dios es: te exalto, Padre. O sea, no, que Dios no vea que eres un interesado, que te acercas a Él nomás porque te va a dar algo o porque necesitas algo de Él, porque Él ve el corazón. Entonces, examina tu corazón. Examina tu corazón, y si tú te cachas pidiéndole de más, sin haberle exaltado, sin haberle adorado, y si tus intenciones en lo profundo de ti encuentras que es una conveniencia humana,
Entonces ora a Dios diciéndole: Padre, quita de mí esta conveniencia, que no ande yo de convenenciero contigo, que nada más me junto contigo porque me conviene. Yo me junto contigo porque te adoro, porque te exalto, porque eres bueno, y empieza a decirle todo lo bueno que es Él. Y ya después, al final, yo cerraría diciendo: y tú sabes todo lo que necesito, dámelo de acuerdo a tu voluntad, amén. Y ni tienes que dedicarle tiempo a estarle de pediche todas las cosas. Entonces, esa actitud tenía Jesús, con los motivos correctos. Ya hemos hablado, aquí Dios nos habló hace tiempo, hace poquito, acerca de las intenciones, los motivos del corazón. Esos son más importantes. Entonces, nuestras palabras, por más bonitas y retumbadoras y gritonas que las hagamos, al final cuando nosotros nos acercamos a orar a Él lo que percibe es el olor de nuestro corazón. O sea, ¿con qué intención lo estamos haciendo? Y a veces ni siquiera palabras tenemos que estar dice y dice y dice palabrería. Cuando tú te acercas a Dios en oración, en una búsqueda genuina, con que te presentes ante Él y tu corazón se derrame y simplemente empieces a decir ruidos, ciertas cosas. Dice ahí que Ana, cuando tenía la petición de tener un hijo, no decía ni una palabra entendible. Y hasta el de ahí de la sinagoga pensaba que estaba borracha porque decía: esta vieja loca, así literal, esta borracha que no viene aquí a decir cosas que ni se entienden, ¿no? Entonces, nuestro corazón es lo que Él ve, es lo que Él escucha, y eso es lo que hay que presentar ante Él. No te preocupes por decir palabras rimbombantes, protocolos, usar protocolos exagerados, buscar las mejores palabras para dirigirte a Dios, porque al final Él conoce tu corazón. Entonces, tal cual lo que te nace, lo que sientes, lo que así se lo dices. Y si no te nace nada, pues el sonido de tu corazón, el sonido de tu alma, lo que salga de ti, que exprese, y Él va a entenderlo. Él va a entenderlo sin palabras. Entonces, nuestro motivo correcto, y se acercaba obviamente para tener intimidad con Dios y para no dejar algo sin cumplir, pidiendo protección alrededor de sus discípulos. Es decir, nunca se acercaba a Jesús con una actitud egoísta, diciendo: para mí, para mí, para mí, para mí. Pocas veces vemos a Jesús pidiendo para Él, para Él, para Él. Entonces, lo mismo tú, cuando ores, no solo te acuerdes de ti. Primero, recuerda con quién estás hablando, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y segundo, si vas a tener audiencia con el gran yo soy, pues de repente acuérdate de los que están cerca de ti que todavía no le conocen. Y entonces pedir: Padre, te pido por el alma y la vida de mis padres, de mis hijos, de mis hermanos, de mis abuelos, de mis jefes, de mis empleados, de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de escuela, de fulanito de tal, que tengan un encuentro contigo. Y entonces lleva a Jesús la vida de otros y pide y clama a Dios por la vida de otros, así como Jesús lo hacía, no en una actitud egocentrista, siempre orando por Él, por Él, por Él. No oremos siempre solo por nosotros y por lo que nosotros necesitamos. Ahora, algo clave en nuestra oración y en la oración de Jesús es que siempre está basado en las Escrituras, no basado en emociones o sentimientos. Y muchas de nuestras oraciones, cuando no tenemos este modelo, es que: Padre, es que siento, ya no siento y siento esto, y todo basado en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y debemos de cuidar esto, ¿sí? Nuestras oraciones no tienen que estar fundamentadas en nuestros sentimientos y emociones, sino en la palabra de Dios, ¿sí? Como dice tu palabra, conforme a tu palabra, como lo establece tu palabra. Entonces tú básate siempre en la palabra de Dios, ¿sí? Como basado en las Escrituras. Ahora, para impactar al mundo, Jesús oraba con una visión siempre superior, ¿sí?
Yo a veces en la lista de oraciones de los martes que oramos en presidencia, a veces traemos peticiones muy específicas como, Padre, que tal cosa así, muy, muy como en lo particular, ¿no? Que nos resuelva algo en lo particular. Y muchas veces hemos corregido nuestra oración a llevarlo a algo más grandioso que eso, ¿no? Porque podemos decir, Padre, que se sane la vida de tal persona. Y sí está bien que oremos en lo específico, pero sabemos que hay enfermedad en muchos de los compañeros de presidencia, entonces no solamente oramos por la vida de esa persona, sino por lo macro, ¿sí? Por una visión más grande. Entonces, todo compañero que esté con una enfermedad o pasando un momento de enfermedad, toma el control. Y entonces oramos en una visión mucho más amplia, ¿sí? Entonces, no nos concentremos nada más en lo pequeñito, sino vayamos a algo más grandioso cada vez que ores, ¿sí? No nos quedemos en lo chiquito. Bueno, entonces esas es las actitudes con las que Jesús oraba y bueno, eso es rápido. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del hábito de la oración? Los voy a ir mencionando, pero si estás anotando por ahí para que tomes nota. Uno, orar por razones incorrectas. Dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros propios placeres. Entonces, uno de los enemigos del hábito de orar es que lo hagamos por las razones incorrectas. ¿Sí? Ya lo hemos visto, Dios no atiende caprichos. ¿Sí? O sea, tú dices, es que he estado orando y no me responde. Y le estoy diciendo a Dios que esto y esto y no me contesta. Pues sí, porque tú le estás dando instrucciones a Dios y eso no funciona así. O sea, nosotros no podemos darle instrucciones a Dios. Nuestras razones deben de ser razones correctas. ¿Y dónde? ¿Cómo sabemos si es una razón correcta lo que estamos orando? Pues tenemos esta herramienta que es indispensable y el Espíritu Santo, porque dice aquí que busquemos la guianza del Espíritu Santo para poder orar como conviene. Entonces, ¿quieres orar por las razones correctas, no de acuerdo a tu modo, sino a lo que Dios quiere? Pídele al Espíritu Santo y básate en la palabra. Otra cosa que es perjudicial al momento de orar y nos afecta en el hábito es orar mientras se practica un pecado. En Salmo 66:18 dice, si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, o sea, el pecado, el Señor no me habría escuchado. Entonces, si tú estás atravesando por una situación de pecado, entonces ora por arrepentimiento, primero, para que se abra los oídos de Dios. Pero no esperes que Dios va a ignorar el pecado y que tú estás, Padre, es que te pido por esto y por lo otro, y tu vida en medio del fango del pecado, porque no vas a poder tener resultados. ¿Sí? Entonces necesitamos, sí, no dejes de orar, pero empieza por el arrepentimiento, para que entonces Dios tome el control, limpia eso de ti y entonces ya empieza a abrir sus oídos. Ahora sí, hijo, ya confesaste, ahora sí, te escucho, aquí estoy. Pero no esperes que Él va a estar poniéndote atención en medio, sabiendo que tú traes una vida incorrecta ante sus ojos. Así de, sí, sabes que estás metido en medio de mil cosas y esperando que Dios esté ahí. Ah, sí, hijo, ¿y qué más? O sea, Él dice, a ver, espérate. Sí, tu lista de peticiones ahorita la vemos, pero primero lo primero. Vámonos a poner en cuentas, a cuentas. Entonces, si tú sabes que has cometido un pecado o estás en pecado de alguna manera y quieres que Dios te escuche, pues primero, Padre, perdóname, me equivoqué, ayúdame a salir de esto, ayúdame a no volver a caer en esto. Y eso va a abrir la atención y entonces te va a poner atención Dios y va a decir, ok, a través de Jesucristo tenemos el perdón de pecados, perfecto. Entonces vamos ahora sí a ver tus demás pendientes.
pero lo primerito es esto. Si no, entonces no podemos desarrollar este hábito. Otra cosa que es enemigo del hábito de orar es orar cuando mantenemos la Biblia cerrada. Es decir, si tú no consideras la palabra, va a ser complicado que tú ores de acuerdo a tus propios entendimientos y a tus propios preceptos, porque nuestros preceptos son diferentes a los de Dios. Entonces yo tengo que considerar a Dios para orar como conviene. Entonces no va a ser fácil si tú no tomas en cuenta la palabra. Entonces, recomendación, siempre que ores, usa la Biblia. Usa tu Biblia y manténla ahí. Ahora, orar creyendo que Dios no responderá, pues mejor no lo hagas. O sea, orar sin fe. Decir, Padre, es que te pido que... Pero dudas, pero tienes incredulidad, pero no confías en Dios, no crees en Dios. Entonces, pues no pierdas el tiempo, porque no va a funcionar. Para que la oración funcione, lo primero que tienes que tener es fe. Esto lo dice en Santiago 1, 6 y 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Definitivamente, si hay duda en tu corazón, pues no hay forma de avanzar en la oración. Por más que estés toda la noche, por más que en la mañana te levantes a orar, si todo es simulación y no es una verdadera convicción, seguridad de que Dios te está escuchando y que crees en el Dios Todopoderoso, entonces no pierdas el tiempo. No va a haber efectos, ni esperes recibir nada. Aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo. Dice aquí, no le será dada cosa alguna. Y serás como una ola del mar, va, viene y no llega a ningún lado. ¿Sí? De repente está aquí, de repente está allá. Entonces la fe en la oración es clave. Creer que de verdad lo que estamos diciendo y al que nos estamos dirigiendo, yo le creo con convicción, con seguridad, con certeza de lo que estoy haciendo, de lo que estoy hablando, de que me está escuchando, de que en su voluntad Él me va a responder. ¿Sí? Bueno, otra cosa que es impedimento es orar con hipocresía. Dice en Mateo 6:5, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, o sea, nada. Entonces, no hagamos show de la oración, así de pararte en medio de... No, si te nace está bien, pero en las plazas públicas, cosas así, o venir aquí y hacer como que oras, no sirve. Aquí dice que no hay que ser hipócrita con eso. Jesús, Dios conoce nuestro corazón, no lo podemos engañar. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo genuino, hazlo como es con Dios y sin hipocresías, porque al final ni en las esquinas de las calles ni aquí, no para que el hombre nos vea, sino ahí en intimidad donde nadie te está viendo. Ahí es donde la oración tiene efecto. Algo que también impide que sea una oración efectiva es la oración sin haber perdonado. Dice en Marcos 11:25, y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdónenle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, si tú sabes que traes algo contra alguien, pues ora para que Dios te ayude a perdonar. Primero, es lo mismo que el pecado, ¿sí? No va a avanzar la cosa si tú traes un tema de odio, de rencor, de revancha, de resentimiento, de algo contra otra persona. Sea quien sea. Es que tú puedes decir, es que tú no sabes lo que me ha hecho este. Pues la Biblia dice que hay que perdonar, Dios dice que hay que perdonar aún a nuestros enemigos y al peor enemigo y peor lo que te ha hecho. Entonces, yo sé que no es fácil, pero entonces necesitamos más del Espíritu Santo y entonces ya sabes que si no haces esto, perdonar y arrepentirte,
Lo demás que ores horas y te la pases toda la noche no va a caminar nadita. Entonces, primero, arrepentimiento y perdonar. O sea, hace pedir perdón y perdonar. Perdóname, Dios, me arrepiento y ahora perdono a todos los que me han ofendido, no tengo nada contra nadie. Libera y suelta tu corazón ahí y dile lo que me cuesta trabajo. Por cierto, con fulanito de tal no he podido perdonar, ayúdame, Señor, y muéstrame cómo y cómo puedo liberar mi corazón. Y libera mi corazón y libera mi alma y libérame para que entonces avance todo lo demás. Porque entonces la falta de perdón es un impedimento para que la oración camine, para que la oración se siga siendo escuchada, ¿sí? Porque es como Dios ahí otra vez, si Dios ve tu corazón que traes odio, resentimiento y falta de perdón, y tú vienes con todas tus cosas, pues Él dice, sí, pero primero háblame de lo que traes ahí. Primero hablemos de esa falta de perdón, de ese resentimiento, de esa situación que traes ahí con tal persona. Sana eso y entonces hablamos de lo demás y seguimos adelante. Pero entonces muchas veces estamos atorados en la oración y dices, Dios no me responde, Dios no me responde, porque hay un atorón en la falta de perdón o en la falta de arrepentimiento, que son las puertas para seguir la conversación con Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una parte importante ahí. Y 8 dice, oraciones que nunca han sido hechas. Es un impedimento también. Dice en Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener, combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Está muy chistoso esta, pedéis, decís, no sé qué. Bueno, el chiste es, no tienes porque no pides. Entonces no puedes esperar que aquello que no le has hablado a Dios suceda. ¿Por qué? Porque Dios, aunque ya sabe todas las cosas, espera que tú se lo digas. Entonces no puedes decir, Dios, pues estoy esperando eso que tú ya sabes. Pues no, no va a suceder. Tienes que decírselo. Sí, porque aquí dice, oraciones que nunca se han dicho no son contestadas. Es como si no las hubieras dicho. ¿Sí? Te va a decir Dios, pues ¿de qué me hablas? Si nunca hemos hablado de eso. ¿Quieres esa cosa? Dímela. Dímela. Dímela claramente. Y aunque ella lo sabe, pues necesita que tú se lo digas. ¿Sí? Entonces es parte de lo que hacía Jesús. Bueno, y para concluir, porque ya no se nos fue el tiempo, ¿cómo podemos hacer de la oración un hábito? Decidir orar, no esperar hasta que se sienta el deseo, el anhelo. Decidir orar a veces no te va a gustar, no te vas a tener ganas. Entonces, orar es una disciplina, es una decisión, no es un asunto de sentimientos. No es de que, pues hoy sí siento orar y pues me dieron ganitas. No, pues es aunque no tengas ganas. Padre, hoy no tengo ganas, pero ayúdame a tener hambre de ti, ganas de comunicarme contigo y ayúdame. Y aunque sea que hagas esa oración, ya por lo menos, pero fuiste honesto. ¿Sí? Y hazlo, no lo dejes, es una disciplina, es una constancia, constantemente. No hace falta, hay que hacerlo, la oración, en una parte diaria de nuestra vida. No tienes que cerrar los ojos, arrodillarte para estar en comunicación con Dios. Tú estás bañándote y dices, pues aquí, y estás en comunicación con Dios. Vas manejando y no vas a cerrar los ojos para orar, porque te estampas, pero puedes ir orando todo el tiempo. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho a mantener un hábito de comunicación constante y continuo con Dios fue que tenía mis negocios en diferentes ciudades y viajaba en las noches, en las tardes y manejaba por horas en la carretera. Y entonces iba en la carretera y pues no podía cerrar los ojos ni hincarme ahí a orar. Pero la actitud del corazón y la comunicación con Dios, ahí donde estés, no tienes. Entonces, Padre,
y empiezas a orar con tus ojos abiertos, pero conectado y comunicándote con Dios sin necesidad de hacer algo religioso para conectar. Entonces, ¿qué otra cosa puede ayudarnos a desarrollar el hábito de la oración? Orar meditando la palabra de Dios, tomar un pasaje de la Escritura y meditar en eso. Y decidir que nunca tomarás una decisión importante sin orar primero. Decídelo. Toma desde hoy una decisión. A partir de hoy, ninguna decisión importante en mi vida la voy a tomar sin primero orar a Dios y pedir consejo de Dios. Y ya. Y entonces cada vez que tengas una decisión importante, otra vez, Padre, ayúdame, guíame. ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con lo otro? Y Él te va a ir guiando. Orar antes de salir de tu casa en las mañanas, ya lo vimos. Confesar el pecado inmediatamente. Esto es interesante porque no dejes pasar mucho tiempo. Cuando tienes un resbalón, una caída, un error, cuando caíste en la tentación, pues no digas, me voy, me retiro, porque ya no soy digno. Y entonces cuando yo sea digno otra vez vuelvo. Pues ¿quién crees que te va a hacer digno? ¿Quién crees que te va a hacer digno? Pues Jesús. A través de Jesús es que tenemos el perdón de pecados. Entonces lo peor que podemos hacer es alejarnos cuando estamos en pecado. Necesitamos inmediatamente. ¿Caíste en pecado? Pues lo primero es, Padre, otra vez. No pude resistir, caí, ayúdame otra vez. Y entonces Él está ahí para escucharte. Pero inmediato, luego, lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas, en cuanto caíste en pecado, de inmediato. Yo sé que va a haber culpa, va a haber muchas cosas ahí alrededor de ti, pero lo peor que puedes hacer es alejarte. Y lo que quiere Satanás es alejarte de Dios y de su perdón. Entonces, caíste en pecado, inmediatamente búscalo luego, para confesar el pecado y pedir su perdón. Prueba diferentes posiciones para orar: parado, sentado, hincado, arrodillado, postrado, de muchas maneras, para poder ver de qué manera puedes tú conectar más con Dios, pero no está obligado una posición. La posición más importante es la del corazón, no la física, ¿sí? Orar con sencillez. No busques palabras complicadas, cosas redundantes. No trates de impresionar a Dios con tu lenguaje, con tus cosas. Solo di las cosas que Dios, ni tu tono de voz. O sea, a lo mejor dices, es que si oro más fuerte para que Dios me escuche. Pues que desde tu corazón. No está mal si tú quieres hacerlo con vehemencia, porque una de las cosas que Jesús hacía también, y dice orar con fervor, apasionados, y está bien, pero que sea de corazón, ¿no? No para impresionar a Dios ni impresionar a nadie, porque nuestros gritos no garantizan que Dios nos escuche más. Nuestro grito del alma, nuestro grito del corazón, eso es lo que hace que Dios nos escuche más, ¿sí? Bueno. Y ya para ir terminando, nunca te rindas, persiste, 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 aún y cuando no estás viendo los resultados inmediatos, persiste, persiste, y siempre ora esperando respuesta. Siempre va a haber una respuesta de parte de Dios. ¿Cuáles pueden ser las posibles respuestas? Sí, no, espera, o yo tengo algo mejor para ti. Pero siempre va a haber una respuesta. Y siempre que ores, espera una respuesta. Ora con fe. Ora esperando a que Dios te conteste. Ya, puse esto en manos de Dios, tú contéstame. Y si es su voluntad, será sí. Si no es su voluntad, será no. Si es su voluntad, pero no en este momento, será espera. Y si hay algo mejor que eso, te dirá, tengo algo mejor. Y tú confías de cualquier manera. Sabes que su no te conviene, porque Él no quiere ningún plan malo para ti. Su no te conviene. Aunque a veces su no, en lo humano nos cuesta trabajo entenderlo, porque nosotros queremos el sí.
Pero yo prefiero el no de Dios cuando es no, porque sé que en el no voy a tener bendición. Y a veces en mi sí no voy a tener bendición. Entonces yo prefiero el no de Dios cuando es su voluntad. Abraza el no. Gracias, Señor, por tu respuesta. Acepto que sea no. Dime por dónde es el sí. ¿Cuál es el sí? Si es sí, pues qué bendición. ¿No? Si es espera, que Dios te dé paciencia. Si, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Espera. Espera. Y seguro estás en un proceso que hará que ese proceso sea más rápido o más lento. Cuando Él vea que estás listo, entonces te dará lo que estás llevando en oración con Él. Y si Él tiene algo mejor, pues qué mejor. Yo diría, ahora sí que como Chabelo, la catafixia, yo te vine a pedir esto, pero tienes algo mejor, échalo para acá, ¿no? Yo abrazo tus bendiciones, abrazo tus planes, lo mejor que tienes para mí. Entonces, este es el hábito de orar. Jesús lo practicó, nosotros lo practicamos, hay que hacerlo eficiente. Hay que hacerlo de manera eficiente para que en nuestras vidas tengamos frutos reales.